Se preocupa de su posición espiritual en el mundo y su relación con los demás. Para ello construye metáforas en forma de objetos, esculturas, fotografías e instalaciones. Un trabajo que aúna la materia con el espíritu. También la filosofía tiene mucho que decir en todas sus creaciones. Ella es Pamen Pereira, una ferrolana asentada en Valencia, una artista proyectada a nivel internacional. Vamos a saber más datos de su biografía. Pamen Pereira nació en Ferrol en 1963. Se forma en la Facultad de Bellas Artes de Valencia, donde actualmente reside. Su obra de potente carga poética sigue la trayectoria de su propia vida. En ella integra sus dudas, miedos, viajes y sombras. La filosofía se añade a un discurso en el que naturaleza y poesía se funden. Becada en Japón con una bolsa de Unión Fenosa, participó una larga temporada en un país que dio sus frutos a nivel artístico. Gran viajera, participa en la campaña Antártica 2005-2006, también en los encuentros internacionales de arte en el Sáhara Occidental 2007 y 2008, en el que actuó también de curadora. Fue invitada a la Bienal de El Cairo en este mismo año. Ha expuesto en el Centro de Arte Caja de Burgos, en el CEGAC de Santiago, en varias individuales y en la compostelana Galería 30, con la que estuvo representada en varias ediciones de Arco, Art Madrid y Espacio Atlántico. También en la Bienal de Pontevedra y en Colonia, en la Bienal Nacional de Oviedo y en Art Chicago. Expuso en La Rioja, Ourense, Madrid, Suiza, Valencia, Sevilla, Irán y también en la ciudad que la vio nacer, en el Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol. Participó en importantes colectivas en Barcelona, Sevilla y Valencia. Su obra se expuso en A Arte Inexistente. As Artistas Galegas do século XX, en el Auditorio de Galicia, fue seleccionada para el Salón de los 16, un prestigioso certamen de arte. Nomes propios, imaxes do desexo, trazos e camiños y 7 visiones actuales recorrerían diversos museos y salas de exposiciones de toda Galicia. También participó en otras naturalezas en las que se reunían importantes nombres como Evalot, Pere Jaume o Adolfo Schossler. Bienvenida a Galicia y a Espacio de Arte, Pamen. Gracias. El mundo entero es medicina, otra individual de Pamen Pereira en la compostelana Galería 30. Ya no sé si va por la tercera. Háblanos de esta exposición que divides en dos partes. Bueno, esta exposición se titula El mundo entero es medicina, como has dicho, tiene creo que una especial intensidad en todas las piezas que presenta. Yo trabajo con la energía y en esta exposición he concentrado las piezas en eso, ¿no? Habla un poco de nuestra relación con el mundo, de nuestra relación con la naturaleza. Y siempre he trabajado con la naturaleza, pero esta vez creo que con mucha más intensidad. O sea, hay como una parte instintiva, una parte intuitiva y una parte animal, como pulida, como en la que mi intervención es tan sutil que a veces parece que no se ve, o sea, no se percibe, tal, sin embargo es tan importante. O sea, parece que algo haya sido así desde el principio y sin embargo es algo intervenido, es un objeto imposible, como esas, ¿no? montañas modeladas que actúas a la manera de Dios, modelando el mundo. En ese contacto primero con las montañas he leído por alguna parte que te sentías como abarcar el mundo, ¿no? Sí, es que es un poco ver la naturaleza desde dentro, o sea, el mundo desde dentro. Es convertirte en espectador de las cosas y un poco cuando encuentras tu lugar en el espacio o en el universo y puedes ver todo alrededor, ¿no? Sí, me encanta hacer montañas, me gusta, son paisajes interiores y todo se puede convertir en un paisaje. Todo es un secreto, todo es un misterio, por ahí va mucho de su trabajo. Ese misterio se ha resuelto, por ejemplo, lo hemos visto en una pieza, esa pieza de un jersey llevado por golondrinas, que titulas así, como La vida es un secreto. ¿Has desvelado todos los secretos de la vida?
No, estoy en ello. Mi trabajo fundamentalmente es ese. Creo que yo me considero más... Bueno, soy artista porque el resultado de mi trabajo es producir imágenes. Pero, sin embargo, a mí me interesa la filosofía, me interesa la psicología, me interesa trabajar con la... Transmutación con la también, energía, la transmutación de sí, los materiales. con las emociones. Entonces todo eso lleva a... Sí, es una especie de alquimia lo que hago. Mi taller parece más un lugar de un alquimista. Y de hecho el espíritu también ronda por muchos de tus trabajos. Me refiero Sí. a todas esas piezas colgantes que titulas de la historia como amor, ¿no? The History of Love. Y háblanos de ese trabajo, de los objetos ingrávidos, pero objetos muy vividos por ti. Sí. Mira, This is a Love Story es el título de la exposición, es decir, esto es una historia de amor. El título lo da la pieza de las botas de las que salen mariposas. Sí, que está en la exposición está en 30. Ahora en la exposición, sí. De ahí empieza un poco toda la serie. Hice la primera prueba de esto en la Bienal del Cairo, en un espacio más pequeño. Compré todos los muebles allí, con lo cual yo con This is a Love Story estoy hablando de una historia de amor, o sea, una historia de amor con la vida. No sé, no es hacia algo concreto, sino hacia todo lo que nuestra conciencia puede abarcar. O sea, incluso a nuestra experiencia. Nosotros. Sí, es decir, yo todo lo que cuelgo en un solo sabor, hay cosas mías, pero hay cosas que no son mías. Cuento historias mías y cuento historias de otros, ¿sabes? Es cuando se habla de amor, por ejemplo, de This is a Love Story, el amor es una energía, una manera, o sea, es una energía. Sí. Una energía que responde a una emoción en la que se disuelve el yo y lo otro, ¿vale? Entonces, esa historia es la que yo cuento, son historias vividas por mí, pero no vividas por mí y deteniendo los momentos en un instante, ¿eh? Una energía tan fuerte que incluso puede hacer crecer pues, plantas, pienso esas orquídeas que crecían dentro de cuernos, o incluso pueden convertir una chaqueta vieja en pan de oro, así una pieza sacra, casi para el altar de una iglesia. Sí, sí. En This is a Love Story caben muchos conceptos. Porque la relación con los objetos como materia, todo tiene un peso tremendo de la gravedad, hay algo que siempre nos está uniendo al suelo. En This is a Love Story todo pende de un hilo. Es como titula el texto el maestro Zendo Kusho Villalba, que escribe un texto muy bonito en el catálogo. Y es una toma de conciencia de la tremenda fragilidad de todo. De todo. Todo es un instante y toda la vida gira ante lo que el miedo a la pérdida, el tiempo, la muerte. Entonces, claro, todo está relacionado, porque de hecho vida y muerte también, por ejemplo, lo hemos visto en la instalación templo, palacio, casa, palacio, templo y tumba. Y tumba. Eso. Sí. Son conceptos a los que llevo dándoles vueltas en toda la historia de mi trabajo. Y conceptos que también vemos en la exposición, los mapas, que has hurgado mucho, los mapas, el aire, el fuego, aquí estamos viendo la pieza de hielo, que realmente parece hielo, pero es alabastro. Esto ya de una experiencia en la Antártida. ¿Qué supuso ese viaje a la Antártida? Yo me fui a la Antártida con un proyecto que se titulaba El fuego del hielo, buscando, como siempre, ese contraste,
ese disolver la dualidad, que en lo que como siempre me veo metida, trajinando ahí en ese. Y como me gusta el riesgo y me gusta la aventura, pues me fui a la Antártida en busca de esas masas volcánicas debajo de 3 kilómetros de hielo y en busca de esos volcanes que echan humo, que están completamente congelados por fuera. Y luego soy muy solitaria, con lo cual la experiencia, o sea, lo que yo buscaba en la Antártida era una experiencia de aislamiento, y sin embargo lo que encontré en la Antártida fue una experiencia profundamente social. O sea, yo veo más gente en mi casa en un año que toda la gente con la que conviví en la Antártida 2 meses. O sea, en la Antártida no puedes ir solo a ningún lado, ¿vale? Primero vas en un barco, la convivencia en un barco es estrecha. Un barco es un barco, o sea, es como la nave de los locos, o sea, al final. Y luego en la base, donde estuve un mes, en Base Esperanza, es una convivencia muy estrecha. Hay un cocinero que cocina para todos, comemos todos juntos o cenamos todos juntos. Quiero decir, es muy estrecha. Estás viviendo todo el rato una experiencia social más que en ningún otro sitio que yo me hubiera imaginado. Fíjate. Allí sale lo peor y lo mejor de ti mismo, porque encima sí es una situación de aislamiento, pero colectiva. De hecho, te hacen test de físicos de todo tipo para poder ir, pero además te hacen test psicológicos o sea, pruebas de si es capaz de resistir ese aislamiento y la temperatura. Y la temperatura y todo, ¿no? Luego, dentro de las casetas donde estamos en las bases no pasas frío, y dentro del barco tampoco pasas frío, ¿no? O sea, te vas... Bueno, lo que te quería comentar es que se me ha ido lo que te iba a decir. Te iba a decir algo de la Antártida, sí. Bueno, la Antártida hay muchísimas más experiencias que tenemos, que es que además son muchas. Por ejemplo, otros viajes, y supongo que te marcaron mucho, la experiencia de Japón. A Japón fuiste becada por Unión Fenosa. Sí. Probablemente no hubieras podido hacer ese tipo de viaje. Por cierto, estuviste mucho tiempo en el país, recorriendo el norte, el sur, el este, o el oeste. Pero gracias a la beca puedes... Sí. Para mí esa beca de Fenosa fue clave en mi vida, fue clave. O sea, se lo agradezco infinito. Sí, tengo ahí de verdad un agradecimiento profundo, porque fue un viaje que me marcó hasta el día de hoy. Sí, ¿Marca tu producción? ¿En qué cambia? Mira, realmente no es que... A ver, encontré lo que andaba buscando, pero encontré cosas que ya tenía. Simplemente me hice consciente de ellas, ¿sabes? O sea, yo estaba haciendo ya unos dibujos de humo y estaba cercana a esa manera de entender la vida, por eso elegí Japón para ir a la beca. Pero fue estar como un pez en el agua. Aprendí japonés, bueno, me encanta aprender japonés, pero me resultaba fácil aprender japonés. O sea, estaba como un pez en el agua, la comida, la manera de... Y sí, es que me identifico más con los japoneses. Sí. Bueno, incluso te fuiste a conocer, a tribus perdidas, porque labores ancestrales de siglos, ¿no? Como el trabajo de salmón, el trabajo de los zapatos. Has hecho unas piezas que nosotros tuvimos ocasión de ver en el CEGAC. Sí. Eso es. Pues estuve con los Ainus, que son... yo estuve la mayor parte del tiempo en Hokkaido, en el norte de Japón, en Sapporo. Y bueno, aunque viajé por Hokkaido, también fui más al norte, cerca de las Kuriles. Pero tenía un taller, en lo que en japonés se dice Geiji Tsunomori, que es bosque de arte, que es un bosque en las montañas donde hay talleres para artistas. Entonces yo estuve unos días en casa de una familia que tenían 2 niños que me vinieron, adorables, con los que aprendí un montón de japonés.
Y luego estuve en el Geijitsu no Mori en el taller con nieve que iba cubriendo la ventana hasta arriba. Y bueno, fue no sé, Sí, bosques, sí. Bosques nos has dado muchos, bosques y hechos con humo de incendio. Bueno, vamos a seguir hablando, pero llevamos un buen rato y vamos a escuchar a alguien que ha apostado por ti casi desde tus inicios, con una galerista con la que lleva tiempo trabajando. Asunta Rodríguez, Galería 30. Pedirme a mí que hable de Pamen Pereira es como pedirle a San Pedro que opine sobre su gestión de las puertas del cielo. Pamen fue mi primera exposición hace ya muchos años. No sé si exactamente mi primera exposición, pero sí, desde luego, fue mi primera elección expositiva. Fue la primera artista con la que yo contacté para hacer una exposición que estaba bajo mi responsabilidad. Y Pamen va a ser la encargada de cerrar la que creemos que es una primera y larga etapa de 30, que cumple ahora 25 años. Han pasado muchas cosas desde que nos conocimos, hemos hecho muchas cosas juntas, hemos participado en ferias, hemos hecho, no lo recuerdo, pero tranquilamente 4 o 5 exposiciones individuales a lo largo de todo este tiempo. Nos han ido muy bien algunas cosas, hemos sufrido en otras, pero desde luego yo creo que además de haber envejecido todo este tiempo y haber aprendido un montón de cosas, nos lo hemos pasado muy bien siendo cómplices y creyendo que remábamos en la misma dirección en un barco. No sé si queréis que haga una valoración artística de Pamen, su trabajo, su trayectoria y el éxito y la aprobación por parte de la crítica y del público que ha tenido su obra, hablan más y mejor que yo. Como persona, bueno, 20 y pico años de trabajo juntas, indican que hay algo más que un buen hacer profesional, hay una buena sintonía y una muy buena relación, y eso nunca es gratuito. La exposición que se inaugura en estos días, que se llama El mundo entero es medicina, es el resumen de las últimas preocupaciones y ocupaciones de Pamen, y lo único que podemos hacer desde aquí, desde detrás de esta cámara o delante de esta cámara, es invitaros a todos a que vengáis a verla y sobre todo a disfrutar de ella. Un gran reto el montaje y otro gran reto que habéis tenido, creo que con la colaboración de Asunta, en el CAP de Burgos. Sí. Qué difícil, que fíjense, muebles pesados, además muebles de caobas, de materiales nobles, que pendan eso de un simple hilo, que en cualquier momento se desmorona y se desbarata todo. Además, me gustaba que nos comentases el reto de este montaje, incluso pues cómo el espectador es invitado no solamente a ver las piezas desde arriba, sino desde abajo, desde el medio, y vamos a rodearlas plenamente. Sí, bueno, este montaje prácticamente como montaje se fue haciendo solo, porque las piezas te pasan muchas veces, ¿no? Sí, me pasa muchas veces. Es como que yo me tengo que dejar llevar, o sea, mi proceso artístico parte de algo caótico, o sea, me muevo en el caos, como si bajara a la fragua de Vulcano, y de ahí empiezan a destilarse las cosas y empiezan a encontrar su sitio. Y entonces en ese ordenar el caos es donde aparecen las piezas. Y muchas veces no sé cómo las he hecho. Sí. Y cuando salen bien, como la emperatriz que... Sí. Háblanos de qué sale de las cartas del tarot. Pues mira, no es una cosa intencionada el que yo diga voy a hacer la carta del tarot, ¿vale? O sea, son piezas que van saliendo. Hace 4 años, más o menos creo, salió la emperatriz. Luego salió el emperador, que está ahora en 30. Sí, el mago también salió. Salió también el mago. Salió el sumo sacerdote, que está ahora en 30 también. Y el mundo, que también está en 30 ahora. Sí. Tengo preparada la sacerdotisa. Pero todo esto ha sido un poco, van fluyendo, o sea, como que no es algo que yo elija.
Hay algo que me elige a mí. Yo tengo muchas veces la sensación de que hay un hilito aquí que sí, y bueno, me siento tan afortunada, porque yo creo que, aunque a veces me parece que doy palos de ciego, solo me lo parece. Sí, después, luego sé que no lo son. Bueno, o sea, sí. Bajando las escaleras de la galería has creado un espacio, casi una capilla de arte sacro. Sí, hay un submundo, es un submundo. Entras a la naturaleza desde dentro. O sea, por eso te decía que vuelvo a trabajar, o sea, nunca he dejado de trabajar con la naturaleza, pero en esta exposición estoy dentro de ella, o sea, me siento con la energía de una chamán. Sí, me siento con esa energía. En otras, bueno, esto recuperamos series muy lejanas, como esa artista metida de lleno, o sea, involucrada justo en la naturaleza al punto de fundirte con una hoja que ampliaste a tamaño gigante, en esa fusión con la madre tierra. Sí. Pues mira, en esa etapa, que son fotos de una planta, una planta que tiene las hojas muy grandes, con unos nervios muy grandes, que si fueran rojas parecerían venas. Con sangre, Tiene algo de relación un poco con lo de ahora, que las montañas están hechas con venas. Bueno, en esa época yo tenía esas plantas en mi casa y esas plantas tienen unas hojas así de grandes. O sea, crecían y crecían. Bueno, tenía una pequeña terracita y había que salir casi con un machete porque era la selva de lo que crecían, era una barbaridad. Y yo les hacía muchos dibujos. Es la época del Salón de los 16, es la época de... Bueno, su participación también para el público que lo conozca con los grandes de la escultura. Ahí estaban Adolf Schlosser, también Cristina Iglesias, bueno, en muchas, que estamos hablando de un artista con proyección internacional. Pamen. Sí. Bueno, pues en esa época yo tuve una etapa dura para mí. O sea, en uno de los textos que escribo en el catálogo de Metafísica sin cielo, que vino a titularse esa serie, hay una frase que luego entiendo años más tarde, que digo, día tras día tropiezo con el mismo muro, la respiración. ¿Sabes? Había un problema como de una necesidad de expansión, o sea, había algo que me bloqueaba, que yo quería, entonces, como algo que tenía que salir. Y a partir de ahí empieza mi relación con la meditación ya de una manera más profunda y tal, y se rompe ese bloqueo, ¿sabes? O sea, marca claramente una época en mí. Mi trabajo es todo experiencial, profundamente experiencial. O sea, todo en mí sale de la experiencia, de una toma de conciencia con la vida, con las cosas. Sí. Con la experiencia de tener un hijo, lo que es la maternidad, que ahí generó esas montañas de unto, que el unto no sale así de la nada, sino y el unto que te vincula con Galicia, con tu tierra. Sí, totalmente. Esa pieza la preparé para la Bienal de Pontevedra en 1998. 3 meses, nació mi hijo y 3 meses después fue la Bienal de Pontevedra. Yo estaba dando de mamar a León, que se llama mi hijo, y la pieza fue amasar montañas, amasar la tierra, amasar algo primario. Y yo tenía una sensación, porque tengo así como, no sé, siempre me llevo las cosas al terreno donde yo me siento cómoda, que es el de, no sé, la emoción, la espiritualidad, no sé, ¿sabes? Ahí es donde yo me muevo, la psicología. Y ese estar amasando esa tierra y a la vez estar alimentando a mi hijo, de estar convirtiéndome en comida, eso me impresionaba muchísimo. Es lo que más me impresionó, ni el embarazo, ni el parto, ¿no? O sea, lo de amamantarlo
era algo que me parecía fascinante. Es decir, es una auténtica transustanciación. Yo me estaba, y lo miraba y decía, y crece. Sí. Me parecía fascinante. Y a la vez yo estaba modelando esas montañas entre teta y teta, estaba amamantando, pues modelando esas montañas, ese Himalaya para un neno. Sí, después, bueno, y más montañas, pan de oro, pero alguna pieza también minimal, de corte totalmente minimalista, por ejemplo, esa cama de piedra, ese lecho que realmente, más que para el cuerpo, porque realmente es duro, es para el espíritu, para el alma. Sí. Materia y espíritu, que están indisolublemente unidos y que... ¿Dónde se localiza el espíritu? Nos vamos a poner trascendentales. Nos vamos a poner trascendentes, sí. Sí. Bueno, fíjate que la cama el lecho de piedra podría estar perfectamente en esta exposición, ¿eh? Porque fíjate cómo es el cetro ese del sumo sacerdote, el chamán ese que hay, esas raíces unidas que parecen un solo objeto. O sea, podría estar perfectamente con el lecho de piedra. O sea, esa parte minimal que dices del lecho de piedra, creo que tiene, yo creo que más que minimal tiene esa parte... Sí, porque, bueno, Pamen, es que no sabemos dónde ubicar tu trabajo. De hecho, ya lo has dicho, que te gusta ir contracorriente. Por un lado, bueno, el empleo de grasas, podemos vincularte en ese sentido con Beuys, Joseph Beuys, el arte y la vida, con esa conexión con la naturaleza, pues no sé, trabajos de Ana Mendieta. No sé con quién relacionarte. Pues mira, me interesa mucho, por ejemplo, la propuesta de Beuys, y bueno, en su momento me interesó muchísimo su manera de hacer. Luego todo va evolucionando y sigo identificándome con su propuesta de que uno de los grandes problemas de la humanidad es la falta de creatividad y creo que se solucionarían tantas cosas con un poco más de creatividad. Y creo que el arte nace de una experiencia vital. Para mí es así. ¿Lo demuestras cada día? Sí, para mí mi vida es una continua performance y te lo digo totalmente consciente de lo que te estoy diciendo. Con Ana Mendieta, bueno, puede que haya alguna relación en la parte esa de experiencial, pero yo no me considero, no tengo esa parte trágica, ¿vale? O sea, digamos, sí entiendo que en la vida hay una componente trágica, pero la llevo más un poco a sublimo un poco en el sentido de la tragedia griega, ¿vale? Además, o sea, si alguien valora, la utilizo, me sirve de aprendizaje. Toda la energía de la vida. Pero no siento ese drama que tenía en la Mendieta para nada. Y el carácter social del arte es lo que te hace ir al Sáhara, porque lo del Sáhara es, aparte, bueno, tu trabajo en el Sáhara está tu trabajo de artista, ahora nos queda muy poquito tiempo, pero tu trabajo también de curadora. Bueno, sí, yo el año 2009 fue la tercera vez que participé en Artifarity, que son los encuentros internacionales de arte en el Sáhara Occidental. Y el primer año participé haciendo una intervención en la puerta del huerto de Tifariti. Tifariti es un lugar en el medio del desierto. La única población que hay por allí es nómada, son beduinos. Y el sitio todavía está, bueno, Tifariti ya no, porque está allí Landmine Action descontaminando de minas antipersona, pero la mayor parte del territorio del Sáhara Occidental todavía está contaminado con minas antipersona. Miles, millones de minas. Esa zona está descontaminada y entonces se eligió allí para que un poco la situación del Sáhara se desbloquee. O sea, llevan 30 y pico de años en campamentos de refugiados y nadie se acuerda de esto. Es como una situación estancada en el tiempo. Es como que ya nos hemos acostumbrado que esta gente está refugiada y su país está lleno de minas y listo, ¿no? Entonces Artifarity se hace con esa intención. Entonces yo participé con mi intervención en el huerto. En la puerta del huerto la doré con oro fino y era un poco, la puerta es el símbolo contrario al muro.
Entonces había una parte de denuncia de ese muro que está construido por Marruecos, ayudado por Francia, por ejemplo, que cruza el 2.700 kilómetros de muro, cruzando el desierto, separando a la población, una en el exilio y otra en territorio ocupado, ¿no? Entonces mi puerta dorada tenía mucho que ver con abrir la puerta, ¿no? Sí. Sí. Y luego al huerto, a la prosperidad, a que Tifariti pudiera crecer y prosperar a la luz de esa puerta, ¿no? La doré con oro fino para que resistiera el siroco y las lluvias torrenciales del otoño, y lleva 3 años allí y está cada vez más bonita, está envejeciendo como un icono de... Bueno, Pame, no tenemos más tiempo porque son las puertas del cielo. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que nos visites más veces, y si te parece, pues emplazamos a todo el mundo a ver ese verdadero escenario de arte sacro en el que has convertido a la Galería 30. Gracias. Gracias a ti. Elabora mariposas de ejecución artesanal, también modela montañas como una verdadera diosa. Asimismo, ha penetrado en culturas ancestrales con millones de años de existencia, elaborando zapatos de salmón, un arte muy vinculado a la vida, con tintes poéticos tremendamente sentidos. Sientan esa experiencia en la compostelana Galería 30. Nos vemos aquí la próxima semana, continuamos hablando de arte. Mientras pueden seguir con nosotros en www.elcorreogallego.es. Muchísimas gracias.